Vamos a hablar de los 4 dilemas de la economía del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a hablar de esto con Delfina Rossi, economista que está aquí con nosotros. Bienvenida, Delfina, y Diego Falcone. Bienvenido, Diego. Y Esteban Lafuente, por supuesto, compañero de la casa. Bienvenido, Esteban. Muy bien. Vamos a ir repasando diferentes placas, 4 placas, para hablar de los 4 dilemas y vamos a ir debatiéndolos. A ver, tasas altas de interés. Allí tenemos el like, el me gusta y el no me gusta, ¿no? Tenemos atraer capitales especulativos, esto sería por una de las cuestiones, y el otro desincentiva las inversiones. A ver, vamos a escuchar ambas opiniones con respecto a esta decisión de estas tasas que sabemos que tenemos hoy, 40%, ¿no? Bueno, tasas de interés altas, bien o mal deberíamos ver a qué nivel, ¿no? Es real que la economía necesita tasas de intereses altas para conservar el ahorro en pesos y está bien que el gobierno haga un esfuerzo para eso. El tema es que se ha desarmado un poco la estructura de lo que se llamaban la línea de inversión productiva del Banco Central de la Argentina, que permitía los subsidios y la obligación de los bancos para la inversión productiva. Entonces, las tasas altas, muy altas después de la última corrida cambiaria, el 40%, combinada con una desregulación del sistema financiero y la reducción de los programas del Ministerio de Producción para apuntalar a las pymes, la verdad es que es el combo de no solo de desincentivar la inversión, sino también de desproteger a todas las pequeñas y medianas empresas que necesitan recorrer al descuento de cheque para financiarse en su capital trabajo, es decir, en su cotidianeidad. Claro, también el tema es cuánto se puede sostener esto en el tiempo, y eso sí va a diferir o no el resultado de esto, ¿no, Diego? Y depende, porque si vos seguís lo que pasó la última vez, en febrero, fines de febrero de 2016, tuviste el salto cambiario a casi 16 pesos. Sí. El Central volvió a poner las tasas al 38, que las había bajado después de la salida del cepo. Estuvo 60 días hasta que hizo la primera baja. Acá lo clave es que primero esto sea lento, breve, porque si seguimos con estas tasas, lo que generas es una parálisis en la cadena de crédito, de pagos. Sí. Ahora, ¿cuánto tiene que bajarlas? Poco, porque como plantea Delfina, vos tenés una situación de inflación acelerándose, sobre todo en los próximos meses, con tasas que van a estar en el anual arriba del 30. Sí. Entonces, si el Central baja de 40 a 38 es como cuando tenés fiebre. Si bajaste de 39 a 38, no es que superaste el cuadro, pero hay una sensación de mejoría. Sí. Y eso puede descongelar a muchos empresarios a continuar con los programas de inversión que los frenaron cuando vieron estas tasas que son inéditas desde que salió el cepo. Sí. Así que el Central ahí, que no tuvo tanta pericia por ahí al principio de la crisis, que después tomó las riendas, ahora debería bajar las tasas. No te digo más que una vez que se anuncie el acuerdo con el FMI, tenemos muy poco tiempo, porque la economía está ahí iba mi segundo punto. Sí, Esteban. Yo quería comentar que en realidad el tema de las altas tasas tiene que ver con un problema que está, digamos, oculto detrás, que tiene que ver con la inflación, que está asociado de alguna manera a la política que impulsó el gobierno de trabajar con las tasas justamente para evitar una disparada del dólar que alimente aún más a la inflación. Lo hemos comentado desde que llegó el gobierno, y que de alguna manera es como la manta corta, porque por un lado mantiene altas tasas para evitar ese problema, pero le genera otros problemas como los que estuvimos comentando. Igualmente eso es con una perspectiva monetarista de lo que se llama el control de la inflación, cuando sabemos que justamente hay problemas estructurales que traen... Yo lo que planteo desde qué hay detrás de esa estrategia y de por qué la apuesta el mayor drama que vivimos de la última corrida cambiaria es que nos dejó con la devaluación, con la suba de tasas y con acudir al Fondo Monetario, ¿no? Entonces también los incentivos para invertir son muy pocos los que dio el gobierno. Si no lo corrige brevemente, yo creo que va a tener un problema, pero repito, esto es necesario que mantenga una política combinada de subsidio de tasas para la inversión productiva y no de una reducción de tasas tampoco generalizada que se traduzca en mayor fuga de capitales. Acá lo que deberíamos también introducir es el tema de si tiene que reintroducir el gobierno de Mauricio Macri el control en el mercado de capitales, tal como le dice el Fondo Monetario Internacional, para que el préstamo no se vaya a fuga. Ahora, antes de meternos en el siguiente punto, el siguiente dilema, que es el tema aumento de tarifas, me quedó un tema pendiente. Diego, vos hablabas de los tiempos y que estos tiempos están atados de alguna manera cuando finalmente se cierre el acuerdo con el fondo. Sí, el acuerdo del fondo no va a hablar nunca de reintroducción de control de capitales. Lo que el fondo le va a decir es al Banco Central, usted fuera del mercado de cambio. Es decir, si el Tesoro trae dólares,
porque se los dimos nosotros, que sea para pagar los vencimientos de deuda, intereses, que de hecho el programa financiero Caputo ya avisó. Yo de acá al 2019 con 30.000 millones de dólares me arreglo, no tengo que pedirle nada al mercado. Y el mercado va a cobrar 14.000 millones de dólares de intereses que van a regresar, la gran mayoría, a comprar activos argentinos, que eso es una buena señal. Ahora, lo importante es que... En principio, ¿no? En principio, pero en general el que tiene un bono argentino lo suele reinvertir porque es argentino, porque es el único o el principal inversor en nuestros títulos. Ahora, lo interesante acá, ¿cuál es? Que no volvamos a pedir deuda por un tiempo. Después Argentina tiene que volver a pedir deuda a los mercados para demostrar la solvencia, porque no te puedes gastar los 30.000 millones de dólares que te va a dar el FMI. Muy bien, bueno, vamos al siguiente dilema de la economía de Mauricio Macri. En este caso hablamos del aumento de tarifas, algo de lo cual hemos hablado muchísimo en este último tiempo. Este aumento de tarifas con un intento de freno que se convirtió en ley, después el famoso veto del presidente. La clave de la cuestión, bajar el déficit fiscal, el gran problema que tiene hoy la Argentina, y por otra parte, por supuesto, el aumento de inflación que esto conlleva, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que, de nuevo, que hay una tangente que es el tema distributivo del impacto de estas tarifas, ¿no? Es discutible primero cuánto tiene que reducir el déficit fiscal, y sí, yo creo que es discutible si primero tiene que recurrir a ese desequilibrio, como le dice el fondo, o solucionar el desequilibrio de lo que tiene que ver con la cuenta corriente, por vía de capitales, y el desequilibrio en el déficit comercial. Pero más allá del fondo, Delfina, más allá de lo que pida el fondo, la baja del déficit es necesaria. Me parece que la baja del déficit es algo que el gobierno de Mauricio Macri lo viene prometiendo desde el 2015 y no lo ha conseguido, y no lo consigue no por falta de voluntad política, sino porque justamente tiene un gran desequilibrio externo que lo estuvo financiando con deuda, cuyos intereses están en el seno de lo que se llama el déficit fiscal, no en primario, pero que tiene que ver con el como bien explicaba recién Diego, el repago de los intereses de la deuda, y por tanto un compromiso muy importante que tiene el gobierno actualmente. Entonces, lo de tarifas se agrega a un problema de desequilibrio macroeconómico previo, ¿no? Y me parece que acá faltó una discusión más sensata del tema de tarifas sobre el impacto distributivo que tienen los bolsillos de la gente, para cómo hacer. Yo creo que para modificar ciertas tarifas para que el gobierno no pague tanto, pero que sobre todo los pobres no sean, y las clases medias argentinas y las pymes argentinas no sean las más perjudicadas con el tema del aumento de la tarifa y el veto presidencial, que se combina con lo que decíamos antes. Imaginemos, ¿no?, el escenario sobre todo para las pymes argentinas, altas tasas de interés, más aumento de tarifas, más caída del consumo y el mercado interno. La verdad que el escenario para la producción argentina es muy complicado. Diego. Es interesante porque veníamos durante sobre todo los últimos años del kirchnerismo, tuvimos tasas bajas, estabilidad cambiaria, crecimiento del mercado interno, teníamos tasas subsidiadas, políticas de tarifas bajas. ¿Y las pymes qué hicieron durante este tiempo? Nada. Aprovecharon, las juntaron y no generaron ningún salto de calidad o productivo. Entonces hoy, claro, cuando se encuentran con que no hicieron los deberes, se enfrentan ante una economía que sinceró los números. Las tasas no están con una inflación del 30 o del 20, no pueden estar en el 10 o en el 11, que era la tasa de interés que teníamos antes, ni podemos seguir subsidiando. Bueno, se cayó y nos dimos cuenta que la verdad no teníamos puesto el traje de baño cuando bajó la marea. Entonces, claro, en ese contexto, la verdad que me parece bien que las pymes sinceren y se den cuenta cuáles sirven y cuáles no, porque no podemos estar subsidiando con plata que se podría destinar a la infraestructura, para mejorar la productividad, para evitar accidentes, para mejorar la sanidad de la gente con obras como la cloaca. Entonces, acá tenemos un presupuesto que hay que saber administrar. Y nuevamente, cuando alguien, aunque sea muy humilde, se baja de un transporte público, después gastó 7, 8 pesos, y no te digo un café, un pancho, una gaseosa, le cuesta 40, 50, ya entiende que hay algo que está caro. Sí. El pancho, la coca, o es algo que está muy barato. Y lo que está muy barato es las tarifas. O sea, las tarifas deben aumentar, el déficit fiscal. El tema es cuando tiene el pancho y la coca cara, pero también tiene el boleto caro y el sueldo no acompaña eso. Bueno, a ver, no podés seguir regalando la electricidad. No, eso está claro. Y bueno, entonces, ¿cómo cuadramos el círculo? Porque el gobierno tiene el problema de que quiere sostener el poder adquisitivo de la gente. El gran tema también es que el salario acompañe eso. Ahí está el gran tema, ¿no? Bueno, el salario superó claramente las tarifas durante 12 años. Y después de 12 años,
¿Cómo puede ser que al primer aumento de tarifas de golpe descubrimos la pobreza? ¿Cómo puede ser que de 12 años, donde la gente le ganó sistemáticamente a las tarifas, el primer aumento tenemos hambre, desocupación, se caen las pymes? Entonces, lo que teníamos antes no era sólido, o hoy no es tan grave como parece. Yo dudo sobre la idea que tenemos de que acá la gente, si se le aumentan las tarifas, automáticamente vamos a un estadio, un cuadro de inanición. Porque nos basamos en las anécdotas y no en los datos concretos que provee el INDEC. La verdad que me parece, si no es tan grave, el presidente lo podría haber mantenido, ¿no? Digamos, el argumento. Yo creo que decir que todo lo que fue durante 12 años de crecimiento económico, de generación de ocupación y redistribución de la riqueza era falso, es un poco, la verdad, difícil. Yo entiendo la voluntad de dejar que los mercados regulen los precios, y a eso se refieren cuando hablan de sinceramiento de precios. Es la misma terminología que usaba Martínez de Hoz. Yo comprendo que es un marco conceptual diferente, muy diferente al que yo tengo, pero me parece que necesitaríamos encontrar un punto intermedio para que, sobre todo, repito, las pymes son las principales generadoras de ocupación en nuestro país. Desde que llegó Mauricio Macri, de cada 10 trabajos nuevos, empleos que se generan, 8 son informales, son en situaciones de precariedad y en mala condición. Nos dicen que se genera empleo, pero es de mala calidad. Entonces, antes eso no sucedía. ¿Tenés generación de empleo? No, se destruyeron con el gobierno de Mauricio Macri más de 63.000 puestos en la industria. Es un proceso de desindustrialización y que no apuesta por el mercado interno y la producción nacional. Cuando decimos hay empresas que no servían, yo la verdad es que creo que sí, que durante 12 años faltó inversión en infraestructura, se empezó un camino en ciencia y tecnología que no fue suficiente, hay un montón de cosas para mejorar, para llegar a ser un país desarrollado. Los países desarrollados tienen empresas, pequeñas y medianas empresas, según la población. Un país que solamente apuesta a los grandes grupos económicos concentrados nunca va a llegar a ser desarrollado. Esa me parece que es la verdadera grieta. No se ve cuando hablamos de tarifa, pero la verdadera grieta es ¿qué país queremos ser? Para ser un país desarrollado necesitamos industria nacional. Vamos al tercer dilema en la economía de Mauricio Macri, en este caso bajar impuestos y sacar retenciones. Las ventajas que esto trae para el campo y la industria, la decisión, por supuesto, de haberlo hecho, y por otra parte, la baja de la recaudación. Decisiones que se han tomado en el gobierno. Delfina. Sí, me parece que hay que diferenciar, ¿no? La baja de impuestos de la quita de retenciones, porque justamente las ventajas no son iguales para el campo y para la industria, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque la baja de impuestos tiene que ver con no necesariamente con la actividad exportadora. Acá vimos cómo el gobierno de Mauricio Macri quitó la mayoría de las retenciones y este año le va sacando progresivamente a la soja las retenciones a la exportación, y era un mecanismo también de tener un dólar diferenciado, ¿no? El propio Melconian lo ha dicho, no puede ser que el dólar fideo sea igual al dólar Miami, ¿no? Esta idea de que nosotros, por la necesidad que tenemos de dólares y por justamente las tensiones en nuestro frente externo, había que proteger y tener y que aquellos que exportan puedan contribuir más a nuestro país y que no se nos vaya a dólar en cosas improductivas. Bueno, la verdad que las retenciones tenían ese propósito también, ¿no? La baja de impuestos, habría que discutir también qué impuestos. Digo, si estamos hablando de la baja de contribuciones a la seguridad social, estamos hablando de el desmantelamiento del estado de bienestar y de servicios básicos. Evidentemente, ambas cosas reducen la recaudación y por tanto agravan el tema del déficit, y ahí se demuestra un poco la contradicción de este gobierno, que dijo que iba a llegar a reducir el déficit fiscal como la primera medida y que lo primero que hizo fue quitar retenciones desfinanciando el propio fisco. Diego. A ver, el gobierno entendió que tenía que bajar el déficit fiscal, eligió un camino gradual. El camino gradual era el único posible porque hay una resistencia social que no tiene que ver solamente con el kirchnerismo. El kirchnerismo encarna una idea de que la Argentina tiene que tener una especie de industria para desarrollarse cuando no tiene la estructura ni de mercado interno ni de competitividad. O sea, acá hay que entender que nosotros estamos compitiendo para producir con países que son muchísimo más productivos que nosotros. Entonces, ¿cuál es el modelo entonces si no vamos a ser un país industrial con 40 millones de habitantes? Para que haya empleo para todos y todas. Es complicado, y nadie tiene la receta. No, bueno, pero porque no tienen el modelo. Permíteme. Sí.
Tampoco el modelo anterior funcionó, y ni funcionó los últimos 50 años. Vos podés tener un país, como el caso de Chile, una economía pequeña con 20 millones, que con una exportación de cobre funciona, o un mercado interno grande, con un país como puede llegar a ser México, que puede producir. Argentina está en el medio. O sea que la solución o el encuentro de un modelo no es algo que vamos a resolver de un día para otro. Ahora, la Argentina no puede seguir persiguiendo el mismo camino que nos llevó a tener que castigar al campo para beneficiar a una industria que nunca terminó de modernizarse, porque ni lo que vemos en Tierra del Fuego, ni los talleres metalúrgicos conurbanos se han puesto a la tecnología. No digo que todo sea así. Hay muy buenas empresas que han resistido devaluaciones, tasas del 40% y han logrado. Pero a esas se las penaliza con impuestos y se subsidia a todo el resto. Entonces, el modelo lo va a construir, obviamente, quien tenga una propuesta económica, y el gobierno está tratando de encontrar un camino. Pero no es claramente subsidiando con tasa y con tipo de cambio alto que vamos a resolver esto. Por otra parte, también se vio que con la quita de retenciones, el nivel de producción creció sensiblemente. Estamos hablando sobre todo de trigo y maíz. Bueno, después tuvimos la sequía que realmente complicó todo. Vamos ahora con el cuarto punto, en este caso, el acuerdo con el FMI. Bueno, por un lado, la positiva, endeudamiento a una tasa baja, y por el otro, lo que estamos todos esperando. ¿Cuáles son las condiciones que va a pedir el fondo a cambio de este préstamo? Vamos a empezar con vos, Diego, que siempre empezamos con Delfina, ¿no? A ver, no, lo que vos tenés es lo de siempre, lo de manual. Yo no compro tampoco la idea de que el fondo se siente culpable por lo que pasó en el 2001, exponer a la Argentina nuevamente en el centro del mundo. No estamos. El hecho de que haya un Messi, que hayamos tenido un Maradona, que el Papa sea argentino, no nos pone a la altura de semejante nombre. No, Argentina es un país de cuarta línea, apenas muerde un poco en el Producto Bruto Mundial y no somos tan relevantes. Ahora, el fondo ve el caos que tenemos en la región, que salvo Piñera, en Brasil no tenés ni gobierno ni candidato. Entonces, no va a ser tan inflexible y entiende que un ajuste fuerte del fisco va a impactar en la actividad económica y eso va a ser muy difícil cumplir con las metas. Entonces sí, te va a pedir un poco menos de gasto, podemos dar número en vez de 2,7 del PBI 2,5. Sí. Pero lo más importante, no quiere que el Banco Central financie al Tesoro imprimiendo pesos, ni comprando dólares. Entonces, la primera medida es saquen al central y dedíquense a controlar la economía con la tasa de interés. Entonces, va a haber menos emisión de pesos. Después seguramente le va a pedir que en algún momento el gobierno haga algún ajuste más profundo recién en el 2019. Pero en términos generales, el acuerdo con el FMI no difiere mucho de lo que le iba a pedir el mercado. La diferencia está que el FMI le pone su nombre, Lagarde. El mercado es una entelequia. Y que te trae el recuerdo de lo que sucedió, ¿no? Que es algo de lo cual no somos ajenos ningún argentino. Pero hoy el FMI no tiene clientes. Argentina sería el primer gran cliente que conseguiría después de tantos años. Delfina. Sí, a mí no sé cómo sintetizarlo todo lo que quiero decir, pero me parece que quizás lo que deberíamos pensar es por qué llegó el gobierno al FMI. Comparto que no hay tanta diferencia entre lo que pedirían los mercados. Al final el FMI es una suerte de garantía de compra que tienen los mercados internacionales, por eso Diego decía después que hay que volver a colocar deuda, es decir, este modelo continúa con un endeudamiento y se sostiene gracias al endeudamiento externo por los desequilibrios macroeconómicos en el frente externo que no está dispuesto el gobierno a abordar ni a dar una discusión alguna sobre cómo hacemos para exportar más, para financiar nuestras inversiones y cómo para la sangría de la fuga de capitales. Entonces, el acuerdo del fondo, primero lo que hay que decir es que existía una alternativa que era poner a la Argentina en la senda del crecimiento económico a partir de 3 medidas muy fáciles. Esto porque si no parece que no nos queda otra opción que estar acá con una recesión inminente, con más pobreza, con más desocupación y con un paro de la CGT. Digo, si quieren evitar el paro de la CGT, la alternativa es que la Argentina vuelva a una senda de crecimiento económico y es con retenciones, con control al mercado de capitales y con una recomposición salarial. Con eso, que el PBI, que el Producto Interior Bruto crezca, que la gente llegue a fin de mes y siéntense con los sindicatos realmente y negocien el modelo productivo, porque la verdad es que si el modelo del gobierno es que solamente exporten unos pocos y nos quieren llevar a México con altos niveles de desigualdad, con un salario mínimo que ni siquiera es competitivo contra China, entonces tampoco es una salida sostenible en México. Si realmente ellos son el mejor equipo de los 50
años, que se sienten con los sindicatos y que den una salida sostenible a un modelo económico que no signifique el endeudamiento, porque lo del fondo, si después tenemos que seguir endeudándonos y pidiendo mayores rescates y mayor endeudamiento, la verdad que lo único que están haciendo es comprando tiempo. Sí, Elo, en ese contexto también es un tema a analizar, como bien decían, que tal vez los condicionamientos del fondo no impliquen un ajuste en este año, tal vez sí pensando en 2019, y ese contexto sí cambia porque hay que analizar que es un contexto electoral en el cual el gobierno debería tener algo que ofrecer. Bueno, pero Claro, que no podemos quedarnos a eso. Exacto. Se podría Entonces, sincerar el gobierno, que haga el mismo ajuste este año y el año que viene. Si son tan sinceros, que por lo menos en los años electorales hagan sus verdaderas políticas económicas y que le digan a la gente cuál es su política de gobierno y a qué país nos quieren llevar.